Bueno, buenas noches. Es realmente un placer estar acá con ustedes. Quiero agradecer ante todo la invitación tan cordial por los que con mucho trabajo están impulsando este proyecto tan interesante de transmisión en vivo y de cursos con esta idea de una transmisión abierta del psicoanálisis donde hay una posibilidad de que desde la diferencia podamos escucharnos. Muchas gracias. Bueno, pues empezaré mi intervención con una breve introducción eh, de la cual mi primer impulso es transmitir de qué se trata la experiencia en el psicoanálisis. Si ahora nos formuláramos la pregunta ¿qué es el psicoanálisis?, obtendríamos por parte de sus practicantes, incluyéndome yo por supuesto, las respuestas más diversas, dispares y hasta excluyentes. Las distintas fracturas, las distintas escisiones que han tenido lugar desde los tiempos de Freud, desde el momento de la institucionalización del propio psicoanálisis, no son sino el indicador del carácter móvil y singular de la práctica que nos atañe. Práctica que tiene que ver con la investigación de los procesos inconscientes, práctica que tiene que ver con su teorización, con la clínica, con la escucha clínica y también con la política. ¿Cómo entendemos el psicoanálisis? La respuesta no carece de una responsabilidad. Es algo lógico, señalado por un Lacan de los 50, que decía, la concepción que tiene el analista de lo que es un análisis incide en los análisis. Nada más evidente. Y resulta indudable que la concepción que tiene el analista del análisis se reflejará en su propia práctica. El saber que construimos tiene consecuencias clínicas que se van resignificando siempre en un a posteriori. Dentro de esto es muy importante mencionar que dentro de la práctica de psicoanálisis, del psicoanálisis, que como yo decía es teoría clínica y también es política, está algo central, que es el análisis del propio analista. Ahora bien, dentro de esta variedad de psicoanálisis, porque no podemos pensar que solo hay uno, amerita darle un breve espacio a este término que se utiliza mucho, que es el freudismo, o a esta tendencia de marcar un origen, a lo mejor mítico, de nosotros mismos como analistas. Hay un texto en este sentido de Paul Laurent Assun que me ha resultado muy enriquecedor. Se llama precisamente el freudismo. Término que puede aludir, como él dice, a la cosa freudiana, al momento fundante en el que Lacan menciona que hay que hacer un retorno a Freud, una relectura de Freud. Y también al momento en que Lacan, cuando hay una discusión con sus discípulos, les comenta algo así como, yo no soy lacaniano, no sé ustedes, yo soy freudiano. Pero el freudismo también puede ser visto como el que ha generado en un árbol genealógico, partiendo de Freud, el que ha ido generando las diferentes corrientes, es decir, el anofreudismo, el kleinismo, la ego psychology, la self psychology, la concepción incluso de aquellos independientes, en fin, del propio lacanismo. Ser freudiano, y en este sentido yo estoy de acuerdo con Assun, todo psicoanalista en el origen lo es, primero es freudiano. Por ahí un compañero y colega, Adalberto Levi-Ambra, mencionaba que nuestro primer apellido es Freud. Pero ser freudiano implica, como el mismo Freud lo señala en su texto Psicoanálisis y la teoría de la libido,
el supuesto de que existen procesos inconscientes. La admisión de la doctrina de la resistencia y la represión, así como la apreciación de la sexualidad y del complejo de Edipo. He aquí, dice Freud, los principales contenidos del psicoanálisis y las bases de su teoría, y quien no puede admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Obviamente en este momento también se estaban dando varias fracturas ya dentro del psicoanálisis y había este temor de que se diluyera, se dispersara. Apareció la teoría del trauma del nacimiento por parte de Rank, las nuevas puntualizaciones a la técnica analítica por parte de Ferenczi y el mismo Rank, cuyo texto además hace poco fue publicado por la editorial del ELEP, texto interesante y muy recomendable. En fin, iban apareciendo discursos que podían ver amenazado el objeto propio del psicoanálisis. Entonces, ser freudiano, en este intento que también hace Zoom de delimitar el campo, supondría tres actos intelectuales. Tres actos intelectuales que no tienen que ver para nada con una visión del mundo, sino de lo que se ha adquirido a través de la experiencia, y que tampoco tienen que ver con la fe, sino con los contenidos. Y estos contenidos principales son tres, rescatándolo de la cita de Freud que hace un momento leí. Suponer el inconsciente. Suponerlo es encontrarlo y descubrirlo a cada momento en la clínica. Reconocer la represión y apreciar la sexualidad edípica. Esos serían los tres actos en los que todo psicoanalista, independientemente de la escuela, de la teoría con la que está transferenciada o incluso del país, lo van a definir como tal. Incluyo acá el país porque, como mencionaba Alejandro Dagfal en la conferencia que dio acá también en este espacio la semana pasada, no podemos hablar de un solo psicoanálisis, de ese que surge con Freud y de ese que marca la institucionalización del propio psicoanálisis y la creación de la IPA. No, actualmente hay varios psicoanálisis, varios psicoanálisis que van a estar marcados y definidos por las coordenadas geográficas que los atraviesan. Así, como dice Dagfal, hay un psicoanálisis norteamericano, un psicoanálisis argentino, un psicoanálisis mexicano, un psicoanálisis francés. Como vemos, la cuestión en el psicoanálisis no es sencilla, porque además de una multiplicidad de lecturas y de situaciones, encontramos diferentes miradas. El tema, dicho lo anterior, partiendo de este contexto, en donde se trata de aproximarnos a reflexionar y revisitar los textos para encontrar nuevos senderos, el tema de hoy, el tema que hoy me convoca para compartir con ustedes es el de duelo y de melancolía. El del duelo y la melancolía, partiendo del texto freudiano, que es un texto además muy importante en lo que sería toda esta producción metapsicológica de Freud. Duelo o melancolía, más allá del principio del placer, dos textos, además sobre todo el segundo, pero que van a estar atravesados en 1920, más allá del principio del placer, por la muerte de Sofía, la hija de Freud. Y es que en el duelo y en la melancolía de lo que se trata es de las separaciones, paradójicamente. Digo paradójicamente porque, como dice Etienne Jelsen, la vida es un poder ininterrumpido de activas separaciones que van a hacer sufrir al ser humano, que lo van a desgarrar, que lo van a frustrar. Sufrimos esencial y básicamente por las pérdidas y separaciones. Separaciones que son pérdidas, pérdidas que son separaciones. Y es de la forma en que se va a reaccionar frente a este fenómeno tan consustancial a la vida que va a surgir la diferencia
entre lo que sería el duelo, trabajo de duelo, y la melancolía, ahora denominada depresión. Una forma de reaccionar que además está íntimamente ligada a la historia de cada sujeto y a la manera en que se ha ido constituyendo en sus fracturas históricas y en la manera en que se ha ido constituyendo en su propia historia libidinal. Para entrar en tema, me gustaría compartir con ustedes 3 referencias que pueden mostrarnos las diferentes actitudes que se pueden tomar para enfrentar la separación y también para enfrentar la muerte. Precisamente preparando esta intervención, revisité textos que para mí son bastante queridos, entrañables. Uno de ellos es el de André Gorz, escritor vienés que reside en Francia, fundador del Nouvel Observateur. Él escribe en 2007 un libro sumamente singular que se llama Carta a D, Historia de un amor. Este texto empieza cuando se entera que su mujer está enferma de un trastorno incurable. No está dispuesto, dice, a sobrevivirla. Nada tiene sentido sin ella. Menciona al final: no quiero asistir a tu incineración, no quiero tampoco recibir un frasco con tus cenizas. A ninguno de los dos nos gustaría tener que sobrevivir a la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos. El 6 de junio de 2006 es cuando escribe esto último. El 24 de septiembre del 2007 son encontrados los cuerpos sin vida de él y de su esposa. Antes de atravesar el duelo, prefiere morirse junto con ella. Otro ejemplo, Roland Barthes. Roland Barthes escribió un libro singular que se llama Diario de Duelo. Inicia cuando muere su madre, el 26 de octubre de 1977, y lo termina casi 2 años después, el 15 de septiembre de 1979. Es un texto conformado por fichas, párrafos sueltos, en donde trata de poner palabras al desasosiego, al tremendo dolor que siente por la muerte de su madre. En una de estas fichas menciona: en el duelo interiorizado ya no hay muchos signos. Es el cumplimiento de la interioridad absoluta. Todas las sociedades sabias, no obstante, han prescrito y codificado la exteriorización del duelo. Sin embargo, el malestar de la nuestra es en que ella niega el duelo. Llama la atención, después de lo minucioso de sus notas y de este constante, insistente trabajo de elaborar esta pérdida tan dolorosa, que 5 meses después de haber escrito y de haber terminado este diario de duelo, es atropellado y muere el 26 de marzo de 1980. Accidente, casualidad, bueno, me parece que la sobredeterminación del inconsciente es determinante, valga la redundancia. Tercer ejemplo es Derrida. Derrida tiene un libro extraordinario, muy recomendable. Se llama Cada vez única el fin del mundo, en donde se reúnen textos de despedida, palabras de duelo, escritas o leídas después de la muerte de algunos compañeros de viaje, como son Maurice Blanchot, Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Lyotard. Palabras entrañables en donde Derrida lleva a cabo una política de duelo, como él lo menciona, por medio de la palabra,
dando cuenta una y otra vez después de cada pérdida, frente a la muerte de un cercano, de ese final del mundo mismo que existía con ese otro. La muerte proclama cada vez el final del mundo en su totalidad. Es un texto interesante y es también otra manera de enfrentar la muerte del otro, la partida del otro. Por cierto, me quedé asombrada cuando estaba yo preparándome, busqué el nombre de la mujer de Derrida y se llama Marguerite Derrida, pero lo que más me asombró es que siendo, bueno, psicoanalista francesa, eh, perteneciente a la Sociedad Psicoanalítica de París, pero lo que me asombró fue que acaba de morir el 20 de marzo del 2020 por COVID a los 87 años. Ahí iba a tener yo un lapsus diciendo que el asombro era porque Marguerite Derrida, siendo psicoanalista, había muerto de COVID, como si el ser psicoanalista nos salvara o nos hiciera inmunes a la muerte. Es una fantasía de repente consoladora, pero nada que ver con la realidad. Hasta aquí, ciertas menciones donde el ejercicio de escribir y de poner en palabra y elaborar la muerte del otro, así como el anuncio de la propia muerte, está presente, con diferencias, como se pueden dar cuenta, diferencias en las posibilidades de enfrentarlas. El caso de Gors evidentemente es extrema. Simplemente se niega a sobrevivir a su cónyuge y enfrentar la cuesta arriba y lo doloroso que implica ese trabajo del duelo. Roland Barthes está íntimamente comprometido y convencido que traducir lo indecible de su dolor es la forma de liberarse del infortunio. Y aún así sucede este accidente. Digo aún así porque una pregunta que va a quedar pendiente, pero que es digna de reflexionar, es si realmente hay duelos totalmente exitosos, trabajos de duelo totalmente exitosos. Bueno, por último está Derrida, que frente a la pérdida de cada amigo o compañero de ruta no puede dejar de escribir. Es evidente estos ejemplos y además si nos vamos a la literatura universal, pues podría ser vista como una incesante escritura que no cesa de escribirse alrededor de ese vacío que queda frente a lo imposible, frente a lo perdido y frente a la muerte. Las pérdidas, las separaciones, las muertes llevan al ser humano a diferentes y distintas reacciones frente a ese dolor singular, expresado en una historia particular, con sus resignificaciones del pasado, en un presente sui generis. No podemos hablar de los depresivos en general, aunque actualmente a través de la industria químico-farmacéutica y del mismo DSM-5 se pretende volar, iba a decir, borrar las diferencias del caso por caso. Entonces no podemos hablar de los depresivos en general. Acá, como en toda escucha que se autodenomina psicoanalítica, predomina y domina el caso por caso, la historia singular. Otra pregunta tendría que ver con lo que ha pasado de 1975 aproximadamente a la fecha. Entonces casi no se hablaba de depresión y de repente la OMS recientemente empieza a anunciar que la depresión será el problema más grave del siglo XXI después de las enfermedades del corazón. No es descabellado pensar que ahora el estado definido como depresión esté a favor del control, de la normalización, como señalan varios autores, o bien sea la respuesta de rebeldía frente a la desubjetivación del sujeto, ahora esclavizado a la inmediatez de la satisfacción. Aquí hay varias coordenadas que tienen que ver con lo social y con el control social, que van a también definir y enmarcar la forma en que se va a expresar la depresión y que más adelante voy a tocar, haciendo cierta mención
a dos teóricos desde las ciencias sociales que me parecen muy importantes. Hay más, hoy escogí estos dos que serían Zygmunt Bauman, así como Lipovetsky. Desde el siglo pasado se decía que la enfermedad predominante y masiva del siglo XXI sería la depresión. El hombre ya no cree ni en las instituciones ni en las terapias y es invadido cada vez más por la tristeza y la apatía. Una búsqueda de identidad, además, que no encuentra asideros contingentes y continentes, y en cambio se topa con un horizonte donde predomina el culto a la inmediatez, al éxito puesto en la eficacia, los logros, el pragmatismo, llevado a su última expresión. Gilles Lipovetsky, en su trabajo La Era del Vacío, llega a esta conclusión, a la conclusión de que con base en la base de todo ese entorno desesperanzado, en un sentido de vaciamiento de la subjetividad, está el narcisismo. Narciso es el símbolo de nuestro tiempo y se ha convertido en uno de los temas centrales de la cultura. El narcisismo aparece como un nuevo estadio del individuo, reforzado, subrayado, en el cual se relaciona con él mismo y su cuerpo, hedonista y permisivo, desprovisto de los últimos valores sociales y morales que coexistían. La propia esfera privada cambia de sentido, expuesta únicamente a los deseos cambiantes de los individuos. Y agregaría que esto último sería el mejor panorama, pues si bien predomina el individualismo franco y burdo, está vacío de las condiciones que posibilitan el desear. En conjunto, y esta es una cita de Lipovetsky, las personas están más informadas aunque más desestructuradas, son más adultas pero más inestables, menos ideologizadas pero más tributarias de las modas y más abiertas pero más influenciables. La independencia va unida a una mayor frivolidad, la tolerancia se acompaña con más indiferencia y relajamiento en el tema de la reflexión. La era de la individualidad sustituyó a la era de la subjetividad. Y en este contexto, la apuesta del psicoanálisis obviamente es rechazada o puesta a un lado, pues resulta violento su dispositivo. Violento porque alude a la calma, a la lentitud, a la profundidad de la transformación del sujeto. Y esto resulta más terrible, esta transformación así del sujeto, que la travesía por la tempestad. Frente a la desubjetivación, es como si la depresión se impusiera como un no, como único y último resguardo para sostener cierta subjetividad como forma de resistencia. Esto es un aporte que hace Darian Leder en su libro La moda negra, Depresión y melancolía, duelo, depresión y melancolía se llama, en donde hace toda una crítica a hacer tabla rasa de las singularidades de las depresiones y ponerlas bajo un mismo parámetro en donde lo único atacable son los síntomas. Y en un momento dado llega a mencionar que si se está en una sociedad en donde el consumismo es lo que impera, en donde ser exitoso tiene que ver también con ese consumismo, con tener y no tanto con ser, entonces aquel que está triste o que está deprimido principalmente va a ser considerado como un loser. Las diferencias son borradas y la depresión viene a ser menos un complejo de síntomas con diversas causas inconscientes y más simplemente aquello sobre lo que actuaban los antidepresivos. Si las drogas afectaban el humor, el apetito y a los patrones de sueño, entonces la depresión consistía en un problema con el humor, el apetito y los patrones de sueño. La depresión, entonces, y en pocas palabras, fue creada como fue descubierta.
Mucho mejor y más rentable ver la depresión como una entidad aislada, creando la ilusión de que el antidepresivo es específico y que además la va a curar. Se ignoran sus efectos secundarios. Varios, y no pocos, son los pacientes que llegan a mi consultorio o han llegado para quedarse con una demanda de análisis después de vivir años con ataques de pánico, insomnio y su Bonatril en la bolsa para tomarlo durante el día y amortiguar la descarga de la angustia en lo cotidiano. Así, el problema para nada es sencillo ni lineal, sino que está atravesado por dimensiones de distinto rango e inserción que valdría la pena por lo menos dejar apuntados. Lo que podría denominarse censura, estigmatización contra todo aquel que melancólico o depresivo muestre su desesperanza públicamente. Es decir, está prohibido ser loser. Esa es una dimensión. Está prohibido estar triste. Y esto además implica que el sujeto, si no puede trabajar, si no tiene ganas de nada, tenga que tomar antidepresivos para poder responder a las expectativas sociales. Esta otra forma de control que genera un discurso y una práctica discursiva desde la psiquiatría en unión con la industria químico-farmacéutica, que anulando las diferencias pretende esparcir la creencia de un fármaco específico para este mal. El estado deseable es la alegría, el optimismo y el empuje. Entonces luchemos por la construcción de una nación Prozac. Había un libro hace años que salió y que tuvo mucho éxito, que precisamente se llamaba Nación Prozac, y era precisamente el testimonio de una paciente deprimida desde que era niña y cómo entra a esta nación Prozac y sale de la depresión, pero también puede hacer una crítica de los efectos del Prozac en el medio social en el que se desarrolla. Es interesante este texto. También la aparición de nuevas psicoterapias fundadas en el pragmatismo, como serían el coaching, la terapia cognitivo-conductual, estas psicoterapias cortas y rápidas hacen que se divulgue también mucho la idea de que las patologías han cambiado. Nos enfrentamos a otro mundo en el que el psicoanálisis pareciera que no tiene cabida. O está en desuso o hay que renovarlo. Ya ni hay histéricas como en los tiempos de Freud. ¿Para qué recurrir al diván? Dicen algunos. ¿Para qué un psicoanálisis que además de ser caro es largo y doloroso? Se genera así un campo resistencial, evitar la labor de explorar nuestras vidas interiores, preferible ubicar síntomas que vislumbrar las dificultades de la existencia. Un libro que me llamó mucho la atención en el sentido de las preocupaciones aquí expresadas es el de Elizabeth Rudinesco, ¿Por qué el psicoanálisis? Pues precisamente analiza el contexto actual de la subjetividad vacía de contenido con el predominio de las neurociencias o la terapia cognitivo-conductual, pero finalmente pone en su centro el papel que sigue teniendo el psicoanálisis como una práctica marginal y de modé, por fortuna. El de restituir la subjetividad del sujeto que toca la puerta en nuestro consultorio. Para Rudinesco, la depresión domina la subjetividad, borrando las especificidades, las singularidades. O sea, es un diagnóstico que borra precisamente esa subjetividad singular. Forma atenuada de la antigua melancolía, dice Rudinesco. Estoy viendo acá los, los comentarios. Los comentarios que están haciendo, por si luego hay alguna pregunta, y contestar. Bueno,
Entonces, frente a esto, frente a este borramiento a través del diagnóstico de la depresión, de la especificidad, menciona algo importante rudinesco. Forma atenuada de la antigua melancolía, la depresión domina la subjetividad contemporánea, como la histeria de fines del siglo XIX reinaba en Viena a través de Anao, la famosa paciente de Joseph Breuer, o en París con Augustine, la célebre loca de Charcot en la Salpêtrière. En la víspera del tercer milenio, la depresión devino la epidemia psíquica de las sociedades democráticas, a la vez que los tratamientos se multiplican para ofrecer a cada consumidor una solución honorable. Por cierto, la histeria no desapareció, pero es cada vez vivida y tratada como una depresión, menciona Rudinesco. Encontramos cada vez sujetos vacíos de subjetividad. O sea, por un lado está lo que menciona Lipovetsky en la era del vacío. Hay una desubjetivación del sujeto. Hay un vaciamiento de su subjetividad y en efecto es así. En la práctica clínica nos encontramos con pacientes que llegan con ese vaciamiento de subjetividad, además de traer esta depresión, desgano, apatía. Y en el proceso psicoanalítico nos vemos convocados a ir tejiendo fino para ir construyendo al lado del paciente esa subjetividad, para ir llenando ese vacío con el que se llega, vacío que se expresa además en el no deseo. Entonces sí, encontramos a esos sujetos vacíos de subjetividad y llenos de ¿qué? Adicciones, toxicomanías, depresión, nostalgia, enfermedades que Alejandro Solomonovich menciona en su libro Del silencio a la palabra como las enfermedades del silencio, como esas enfermedades que requieren, o esos sufrimientos psíquicos que requieren la puesta en palabra para que algo del deseo empiece a surgir. Todo se va organizando en prácticas discursivas y rutinas que bloquean y anquilosan la posibilidad de pensar. Trastocamiento también de los rituales sociales que afectan directamente el espacio afectivo corporal del sujeto, invadiéndolo de un mayor sinsentido. En este momento me venían varias cuestiones a la mente. Por un lado está Lipovetsky, la era del vacío, vaciamiento de la subjetividad por esta inmediatez en la que se vive, esta premura, esta prisa. Ya veremos después de esta pandemia si esa prisa continuará tal como estaba o si va a haber cambios. Siempre los optimistas pensamos que puede haber cambios positivos, pero está esta parte, vaciamiento de la subjetividad. Por el lado de Zygmunt Bauman, lo que habla es de la liquidez. Liquidez no es dinero, sino de que todo se licúa, todo desaparece. Las relaciones de pareja van siendo presas de un amor líquido, un amor que no quiere compromiso, un amor que no quiere entrega, un amor que no quiere esfuerzo, se convierte en estas relaciones amorosas que define Bauman como líquidas, en eso que aparece, se da y con la misma facilidad desaparece. Lo mismo menciona en cuanto a las producciones culturales. Hay una cultura líquida, hay una política y geopolítica líquida. Hay también esta característica de las fronteras que empiezan a borrarse sus límites y que traen consigo un debilitamiento de los estados nacionales, que eso además lo hemos estado viviendo desde fines del siglo pasado y los 20 años que van de este. Pero además de estos elementos, retomando estos referentes, me viene a la mente también el complejo de Telemaco,
lo que menciona en su libro Massimo Recalcati, como otro padecer de nuestra sociedad, que vendría a ser el ocaso del progenitor. Ya no se está en el complejo de Edipo, sino se está más bien en un momento en donde como Telemaco se está mirando al mar a ver cuándo llega el padre, y hay un padre diluido, hay un padre que está difuso, y hay un padre en donde solo queda la esperanza de que llegue. Este libro del complejo de Telemaco también vale la pena leer porque contextualiza cuál va siendo la materialidad de esta subjetividad que se traduce en ese lenguaje, en ese inconsciente estructurado como lenguaje que escuchamos en el consultorio. No puedo dejar de señalar acá una anécdota que me resultó en su momento muy reveladora. Durante una mesa de discusión sobre el tema la religión y el psicoanálisis en la que participó una querida y reconocida psicoanalista, Fanny Cereijido, le pregunté algo que me abrumó durante todo el desarrollo de la mesa. Y mi pregunta más o menos estaba planteada de la siguiente manera. Frente a los distintos tipos de psicoterapias que se multiplican, la expansión de la terapia cognitivo-conductual, las neurociencias, la necesidad promovida socialmente de la eficacia y de la rapidez, ¿usted cree que el psicoanálisis esté destinado a desaparecer? Y ella sabiamente me contestó, no, no creo. Tampoco creo que el psicoanálisis se convierta en una práctica masiva, en la respuesta a todos los males, con lo cual yo coincido totalmente. Pero nuestra responsabilidad como analistas está en asegurar que cuando un paciente llega a nuestro consultorio, sea mordido por el psicoanálisis y tenga una verdadera experiencia de esta práctica tan sui generis. Y esto me hizo recordar un pequeño fragmento de Lacan en la dirección de la cura tipo, en donde cuestiona, ¿no?, a los que mencionan que un psicoanálisis se dirige la dirección de la cura y menciona, bueno, ¿se dirige el psicoanálisis? ¿Se dirige el psicoanálisis? Y a esto él responde más o menos de la siguiente manera. Lo tendrían que leer en los escritos, pero más o menos dice que la única dirección de la cura que toca en el dispositivo analítico es la responsabilidad por parte del analista de promover la asociación libre, de promoverla y motivarla sin cesar. Que esto es como la base para que el paciente tenga realmente una experiencia sui generis, como la es del psicoanálisis, como la es la del psicoanálisis. Acá viene en esto del análisis, a diferencia del psicoanálisis, a diferencia de otros dispositivos y de otros encuadres, un pequeño fragmento de François Giroux que se analizó con Lacan y dice algo interesante, motivante, testimonio que afirma: un análisis es duro y duele, pero cuando uno se hunde bajo el peso de las palabras reprimidas, de las conductas obligadas, de las apariencias, cuando la representación que uno se hace de uno mismo se vuelve insoportable, el remedio está ahí. Al menos yo lo probé y le doy infinitamente las gracias a Lacan, a Jacques Lacan. No avergonzarse más de uno mismo es la libertad realizada. Esto es lo que un psicoanálisis bien llevado enseña a los que le piden ayuda. Pero digamos que lo que se viene instalando también en el marco social, por este lado estaría la apuesta del psicoanálisis, que no pretende ser masiva, que
da lo que puede dar en los casos que puede dar y estando listo a escuchar la demanda del otro. Pero también en esto social, eh, algo que menciona Darian Leder en este libro de la moda negra es algo que realmente me impactó y que en los momentos actuales de la pandemia amerita ser pensado con mayor profundidad. Y es la tendencia franca y expansiva de no asimilación y elaboración adecuada de las pérdidas. Con este fenómeno, lo único que sucede es que los duelos no elaborados se acumulan, pérdidas y separaciones tampoco elaboradas empiezan a tener efectos que pueden durar toda la vida y provocar en los sujetos un infierno de dolor en permanente disociación con su entorno. Esto tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, evidentemente. Durante la pandemia, no hay posibilidad de velar a nuestros muertos, de despedirnos de nuestros muertos, de poderlos enterrar. Pero algo muy importante es que tampoco hay la posibilidad de compartir con los otros el dolor. En este texto, Darian Lieder hace una referencia a este aspecto que me parece fundamental. Mucho antes de la pandemia yo me admiraba cuando llegué a ir, desgraciadamente, a varios, a varias funerarias, a varios velatorios, dada la muerte de mis cercanos. Lo que me empezó a impresionar fue que cada vez se acortaba más el tiempo de la funeraria para todos compartir y estar ahí con los demás y con el que se fue. La costumbre de a las 12 de la noche váyanse a todos a descansar, déjenme descansar, dejen a la familia descansar. Digo, al muerto no se le puede dejar descansar. Primero eso. Después se empezaron a tener como modalidades en donde se decía, se va a estar en la funeraria solo de tal a tal hora, porque a tal hora, y eso eran 5 o 6 horas escasas, a tal hora se va al crematorio para ya terminar con este evento. Entonces se va dando un acortamiento de esta posibilidad colectiva de elaboración del duelo y ahora con la pandemia mucho más. Cada vez son más los casos que me he enterado que personas que mueren sus familiares no pueden estar con ellos. Una sobrina mía que vive en Barcelona, sus padres mueren y los hermanos ni ella pueden acompañarlos a la sepultura, lo cual me parece muy triste, y menos acompañarlos con los queridos y compartir y llorar con el otro, que ese es algo fundamental. Ese ritual social permite esa elaboración colectiva, pero todos esos rituales sociales, en donde me parece que también está la festividad del Día de Muertos, permiten ir elaborando en lo social con los otros la cercanía de la muerte, la presencia de los muertos en nuestras vidas y permite que haya un puente de elaboración continua con un tema que resulta a veces tan molesto y que se evita tanto, como es la muerte del otro y la propia muerte. En su libro, Dorian Líder propone y también tiene la necesidad de diferenciar la melancolía de la depresión. Algo que me ha gustado en varios autores es que proponen volver a Freud, proponen volver a la lectura de duelo y melancolía para poder definir en su singularidad lo que es la depresión. Actualmente se da un uso indiferenciado de la depresión, como dije, alrededor del cual se crean discursos que acaban controlando las conductas de los sujetos, eso ya lo dije. Así el depresivo acaba siendo aquel que no cumple con las expectativas económicas, sociales y de imagen, porque además está otro elemento muy importante. No se entiende la depresión, no se comprende.
no se le considera como un sufrimiento psíquico. Se piensa que es una cuestión de voluntad. Y evidentemente es cierto, se piensa que el que está depresivo no tiene la voluntad suficiente para cumplir con las expectativas sociales. De alguna manera, así como en el nacimiento del manicomio el hospital empieza a cumplir la función de control social para encerrar al loco que se sale de la norma, ahora es la industria químico-farmacéutica a través de la venta de antidepresivos la que va a normalizar el comportamiento de los individuos, a suprimir los síntomas sin transformaciones subjetivas. Aquí viene otro tema que no voy a abordar ahora, pero que está ahí. Ahorita voy a leer algunas de sus preguntas para poder dialogar con ustedes. Pero hay un tema también álgido a discutir, que es el uso de los fármacos. ¿En qué condiciones sí? ¿Y qué se hace? Uno practica el psicoanálisis, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que en un momento dado, ¿no? A pesar de darles o de estar en sesión diaria con ellos y a pesar de una contención intensa y profunda de escucha, es necesario el que recurran a algún psiquiatra para tomar medicamentos? Ojo, que también esta crítica a la industria químico-farmacéutica en lo social no no nos hace que nos salgamos de la discusión de cuándo es pertinente la medicación y cuándo no. Tenemos entonces un panorama donde la exaltación del individualismo, el fomento del narcisismo hasta sus últimas consecuencias, es decir, manifestado en la depresión, los suicidios, las melancolías, las adicciones y los trastornos de la alimentación, se va a traducir en un horizonte en el que encontramos a un sujeto cada vez más esclavo del amo cultura Estado y cada vez con menos posibilidades subjetivas para la libertad de la que habla François Giroud, citada en párrafos anteriores. Son, como se pueden dar cuenta, varios temas cuando hablamos de la depresión, porque es tan difusa que a lo que nos lleva es a tratar de dimensionar el contexto social, el contexto político, incluso el contexto epidemiológico e incluso desde la antropología, el efecto, la eficacia simbólica de los rituales en el caso de la muerte y del duelo. Entremos a Duelo y Melancolía de Freud. Tanto en el duelo como en la melancolía hay una ruptura del lazo libidinal con un objeto conocido y perdido, o con algo perdido tan difuso, tan nebuloso, que no es identificado, que sería el caso de la melancolía. O sea, en el duelo se sabe qué es lo que se perdió. El melancólico pareciera que es algo perdido, tan difuso, que no es identificable. Simplemente el que se instala en la melancolía, además, desde el punto de vista del narcisismo, va a retraer la libido hacia el yo. También eso sucede en el duelo. Pero en el caso del melancólico, va a retraer su libido hacia el yo y se muere su propio yo. Hay un predominio de la libido yoica. Narciso, con su mirada paralizada frente a la fuente hasta la muerte. No puede dejar de mirar su reflejo en la muerte, en el espejo. La libido objetal no puede soltarse del yo. El retiro de la libido no se da sin dificultades y conforme tenemos más edad, pues hemos pasado más pérdidas. Y entonces ahí podemos constatar, además de constatarlo en la clínica, las dificultades y complicaciones del retiro de la libido. Y también podemos constatar, debido a la resistencia que todo sujeto pone para renunciar a sus objetos y a la gratificación libidinal que obtiene de ellos. Es difícil renunciar. Además de que la libido protege, envuelve y también trata de garantizar el objeto, el objetivo primordial del aparato psíquico, que es evitar el displacer.
Dicha negativa puede ser tan grande que produzca una negación de la realidad y una retención del objeto de manera alucinatoria. Apasionante es en este sentido el trabajo de Freud de duelo y melancolía. Imposible de elaborar y discernir si también no hubiera sido antecedido por el de introducción al narcisismo, como bien lo señaló Louis Horstein en la magnífica conferencia que dio el lunes de esta semana. En el duelo, el objeto perdido es identificable y su éxito consiste en el proceso de elaboración que se realiza para retirar la libido de cada uno de los recuerdos y vínculos puestos en el objeto. Habría que preguntarse si realmente se puede, porque es evidente que hay de duelos a duelos, lo que yo les mencionaba hace un momento, que habría que preguntarnos si realmente hay duelos, trabajos de duelos totalmente exitosos o si siempre se quedará por ahí un resto no elaborable. En unos duelos, muertes del marido, por ejemplo, muertes no, solo se muere una vez, muerte del marido, por ejemplo, el objeto es sustituible, puede serlo, y de repente se puede llegar a una elaboración exitosa del mismo. Pero en otro caso, como la muerte de un hijo, el objeto es insustituible y un nudo, núcleo de la pérdida, imposible de elaborar. Un resto que queda destinado a repetirse, a insistir desde lo real. La única o una de las diferencias sería que el doliente está advertido de esa fractura indeleble y aprende a vivir con ella en el ir y venir de su líbido del yo al mundo exterior, o bien se instala en una depresión crónica. Esta última sería lo que Freud define como melancolía. Freud menciona en Introducción al Narcisismo, al tratar de diferenciar el duelo de la melancolía, que en el caso de esta última, el objeto perdido había sido elegido de acuerdo al tipo narcisista. Es decir, que se trata de una elección narcisista de objeto. En Introducción al Narcisismo designa lo que se caracteriza por ser el objeto elegido conforme a cómo es el sujeto, como fue o como quisiera ser, es el yo ideal. En la elección narcisista el objeto tiene semejanza con el yo que lo elige. La elección se hace a imagen y semejanza del yo. El yo del narcisismo es el yo ideal y constatamos en este yo ideal, constatamos en la clínica que entre más se aleja el ideal del yo de las reales posibilidades del sujeto, mayor es el conflicto y también mayor el sufrimiento. Si a esto le agregamos que vía la identificación se elige el objeto de amor, podemos avanzar en posibles respuestas más adelante, tomando en consideración lo que menciona Freud, en el sentido de que el sujeto estructura su yo, no frente al reflejo de su propia imagen en el espejo, sino por la mirada del otro, madre, que le da sentido, que le da unidad. Estamos hablando de la etapa del espejo, de la fase del espejo. Ahí, en el melancólico, frente a la muerte del otro, suele castigarse con los mismos estados de enfermedad que sufrieron sus objetos perdidos. De ahí el autorreproche se convierte en el estado, motivo y sentido de la existencia del melancólico. En este lúcido esfuerzo de Freud por diferenciar un estado de otro, lo más significativo en la melancolía es el proceso a través del cual una investidura de objeto es reemplazada por una identificación. Está la investidura del objeto, el objeto se pierde y es reemplazada por una identificación del melancólico con el objeto perdido. Pero la cuestión no resulta tan clara como pareciera, de ahí la riqueza del texto. Acá menciona que la investidura de objeto es reemplazada por una identificación a la cual se fija el melancólico mediante el autocastigo y el autorreproche.
En sus textos sobre el complejo de Edipo, Freud menciona que la salida del Edipo es impulsada por la angustia de la castración e implica la renuncia del objeto. Pero aquí la renuncia del objeto se va a lograr al resignar esta pérdida mediante la identificación con los objetos primarios. Es decir, que tanto en el duelo como en la melancolía, el movimiento libidinal narcisista está siempre en el circuito de la identificación. El sujeto se resigna frente a la pérdida vía la identificación. Tal es el origen del superyo en el caso del complejo de Edipo. En el duelo sobrevienen, por supuesto, alteraciones de la vida normal, pero el proceso implica varios momentos que tienen una parte importante de identificación en juego. Si lo más doloroso, como lo señala David Nacio, es no reflejarse en la mirada del otro, es evidente que en el momento del duelo hay un primer momento de total vacío. El objeto a quien el yo dirigía una investidura ya no está. Luego entonces la libido se retrae de ese objeto exterior que ya no está al yo. Pero en el duelo se inicia, cuando hay posibilidades de hacer un trabajo de duelo, un movimiento a través del cual se va dando una separación paulatina del muerto, así como una aceptación de su ausencia. Primero toca saber lo que se muere en el yo al perder el objeto. También lo que el objeto perdido se lleva del yo doliente con su muerte, para al final, parafraseando a Miguel Hernández en su hermosa canción Elegía, enterrar, desenterrar, para volver a enterrar al objeto perdido. Y ahí podríamos decir que hay un trabajo de duelo realizado. No estamos diciendo que sea totalmente exitoso. Y no quiero dejar de citar esta parte del poema de Elegía de Miguel Hernández, porque muchas veces, como también lo decía Luis Horstein el lunes y otros compañeros, la literatura, la poesía nos aporta un saber y nos aporta las palabras que a veces faltan para poder nombrar ese dolor en relación a la pérdida que es indecible. Y así dice la canción, bueno, no es la canción, esta canción la hizo canción Juan Manuel Serrat, pero es un poema de 1934 y 1935 de Miguel Hernández. Y dice así: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Estamos hablando del terreno de la pérdida, de la castración, y estamos hablando acá, en las palabras de Miguel Hernández, de todo un movimiento que hay que hacer para el trabajo del duelo. Enterrar, desenterrar, para volver a enterrar. Bueno, me gustaría ir viendo las preguntas que tienen acá para los minutos que quedan. Gracias por sus comentarios. Hay muchos comentarios interesantes, preguntas. A ver cuántas puedo llegar a comentar. Gracias por sus comentarios. Elvia Ramos, Jesús Ramírez, Vanessa Reyes, Rocío Puga, desde Dallas.
Aquí recomienda Vavani Kali un texto de Le Breton que se llama Desaparecer de sí, una tentación contemporánea, y aborda bastante el tema de la melancolía y sus implicancias en sociedades violentas como la nuestra. Bueno, y este tema de desaparecer de sí es un tema muy presente en este tipo de sufrimientos psíquicos. Lenny Aguilar Wolf, la elaboración del duelo se posterga y acentúa el dolor, la pérdida y la melancolía, justo por la falta de los rituales de pérdida en estos momentos. Así es, así es. Se acentúa el dolor y no solamente se posterga, sino que se imposibilita, se le pone un obstáculo infranqueable a la posibilidad de elaboración del duelo. Y eso queda como una huella importante en el psiquismo, justo por las falta de los rituales. Y en este sentido, en el tema de la falta de los rituales, me parece que es algo que hay que fomentar, los rituales colectivos. Esto que permite estar con el otro, compartir con el otro, es fundamental. Y bueno, curiosamente ahora me viene a la mente que en este momento de pandemia aparece una cuestión para mí inédita y novedosa, que es que hay más espacio y tiempo para compartir con el otro. Qué curioso. Aún a través de esta vía que nos resulta, sobre todo a mí, que ya soy adulta mayor, que me resulta tan poco familiar, bueno, aún así se ha convertido en un medio para poder compartir como ahora estoy haciéndolo con ustedes, de poder compartir con los otros, de poder estar cerca de los otros. Y eso es inédito porque se siente una cercanía que antes no se sentía, porque no se habitaba, porque no teníamos tiempo. Es muy curioso. Se han trastocado también las dimensiones del tiempo. Ojalá nos compartas después la bibliografía que comentas, suena muy interesante. Ángela Angel, claro que sí. Ángela, se la voy a pasar a nuestros queridos compañeros de Yoica para que se las puedan compartir. Hola, César, querido César, entrañable César, que está por acá saludando. Acá, ¿para qué hacer años análisis, elaborar todos los propios traumas, aprender a comprender los propios síntomas, si lo más probable es que se muera antes de la cura? El espejo es la muerte, es mirarse en el real. Vaya comentario, vaya pregunta. ¿Para qué hacer tantos años de análisis si lo más probable es que se muera antes de la cura? ¿Quién sabe si se muera antes o si se muera cuándo o si se muera después de terminar el análisis? Pero a mí me parece que la experiencia del análisis también nos acerca a otras experiencias más allá de la castración, ¿no? Y este es un aporte de Lacan que me parece importante cuando habla del fin de análisis y que nos lleva a pasar de la ingenuidad, digamos, a estar advertidos de lo que va a suceder, estar advertidos si hay un caso de repetición de lo que va a pasar, estar advertidos también de la propia muerte, somos un ser para la muerte. Entonces, pasar de la ingenuidad a estar advertidos creo que es un aporte muy importante de la experiencia propia del análisis. Y otra también es pasar de la omnipotencia, esta omnipotencia con la que se llega al análisis, a la imposibilidad. Ese creo que es otro regalo que nos da el propio trabajo en el diván. Pasar de esta omnipotencia a la imposibilidad, que hay cosas a aceptar en lo más profundo de nuestro ser, que hay cosas que no podemos. Y creo que eso vale la pena. Ahora, si uno se muere antes o no, es bien interesante lo que mencionas, Valentina Carrossi, porque
Hay también una serie de lecturas desde la filosofía y otras más, como la de Derrida que les mencionaba, en donde se hace imperativo, y creo que el análisis también promueve esto de alguna manera, o te lleva a esto, pensar en la propia muerte, pero pensar en la propia muerte desde la vida. No solamente nuestros muertos nos anuncian nuestra propia muerte, sino el tiempo que corre, ¿no? Que se siente en los huesos, que se siente en la movilidad, que se siente que va pasando el tiempo. Esa experiencia que nos lleva hacia la muerte también es algo que se puede trabajar. Hay un texto que si lo pueden leer, lean lo que es maravilloso, que es de François Cheng. François Cheng tiene un libro que se llama Cinco meditaciones sobre la belleza, y tiene un segundo que me acaba de llegar de Francia que se llama Cinco meditaciones sobre la muerte, de otra manera dicho, sobre la vida. Él tiene 80 y tantos años y convoca a sus amigos para reflexionar sobre la muerte, un poco como lo que mencionan los estoicos, o en ese ejercicio que mencionan los estoicos. No solamente tienes que hacerte consciente o saber cuáles son tus deseos prioritarios y propios y cuáles no, sino también tienes la responsabilidad sobre tus actos de tu propia vida, y también tienes la responsabilidad de hacer de tu vida una obra de arte, cualquiera que sea el significado que esto tenga para cada quien, porque eso es lo que le va a dar sentido a tu muerte. La muerte está ahí siempre, no podemos no nombrarla. Dice Dora Ojeda, el análisis será en definitiva una apertura a aprender a vivir con el sufrimiento tolerable o menor sufrimiento posible. El pensamiento es la herramienta fundamental, pensamiento complejo desde diferentes perspectivas. Si la muerte está en algún lugar, pero la muerte psíquica es intolerable, nos anula como sujetos. Sí, precisamente. Una cuestión es esa muerte real que nos espera como el último gran acto de nuestra vida, y otra cosa es estar muertos en vida, como suele suceder a muchos que sufren y padecen depresiones profundas. Olga Martínez González Lara, ¿qué diferencias encontraríamos? Se me borró. Ay, perdón. Patti Delgado. Ah, desde Querétaro, José Ramón. Muy bien. Elvia Ramos menciona, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de elaboración del duelo de quienes por la pandemia no pueden despedir a sus muertos y realizar los rituales a los que están acostumbrados y que de buena manera los ayudan a un inicio de elaboración del mismo? ¿Cuál sería la posibilidad de elaboración? Bueno, pues es quienes no pueden despedir. Bueno, por un lado, estar conscientes de esta imposibilidad, de esta fractura, de este proceso natural, de este trabajo de duelo. Primero, estar conscientes que ahí hubo una falla y tratar de restituirla, o tratar de llevar a cabo un trabajo de duelo, bien sea vía un psicoanálisis por línea, hablar con los otros. Y también me parece que algo que puede permitir cierta cercanía es lo que yo decía. Ahora que se ha abierto esta posibilidad tan masiva de la comunicación por internet, pues ahí reunirse con los amigos y con los otros dolientes, y poder compartir con ellos y caminar este proceso difícil de no elaboración o de no ritual, de no despedida del muerto, del familiar. Rosa Juárez, hola Rosa. ¿Es posible que la medicación pueda obturar un duelo? ¿Cuál es su opinión?
en esto de es posible que en los casos de duelo, digamos, lo que pasa es que es caso por caso, ¿no, Rosa? Pero me parece que hay momentos que frente a la no costumbre de la frustración, de atravesar por la tristeza y la pérdida, hay como un recurso inmediato que es tomar algún medicamento para saltarse el duelo. Ahí se obtura un duelo. Y bueno, este tipo de pacientes me parece que no llegan a análisis. O si llega, el papel del que está posicionado como analista o como terapeuta en cualquiera de las líneas en las que esté ubicado, pues tendría que ser, de acuerdo a su teoría y su técnica, pues permitir o facilitarle al sujeto adentrarse en el dolor y dejar los medicamentos. En el caso de una depresión me parece que ya es como más discutible y que hay que discutirlo caso por caso. Hay pacientes que están en una depresión profunda, tan profunda que están cerca de la psicosis. Me parece que ahí hay momentos en que si se tiene un psiquiatra con el que el psicoanalista trabaje, digamos, a quien le pueda derivar, porque es un psiquiatra que le consta que trabaja bien, que tiene cuidado con la medicación y que además respete el espacio de psicoanálisis del paciente, pues es mucho mejor mandarlo a, o trabajar con él la necesidad más que mandarlo, no creo en que uno mande al paciente, sino trabajar con él la pertinencia de ir con un psiquiatra. Dice Laura Guzmán, creo que la pandemia en sí nos hace elaborar un duelo ante el cambio de vida que debemos hacer. Un duelo por lo que dejamos y por el cambio al que nos enfrentamos. ¿Qué puede decir usted de eso? Gracias, me gustó conocerla mediante este seminario. Mucho gusto también, Laura Guzmán. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que tienes razón. Yo estaba hablando de la muerte, del duelo, de la melancolía, pero todos estamos de alguna u otra manera pasando por un proceso de duelo, un proceso que implica un cambio incierto, pues no sabemos cómo se va a definir, de una vida que teníamos a otra que todavía no se delinea de la mejor manera. Bueno, pues aquí voy a tener que dejar por hoy. Les agradezco mucho a Jesús, Arturo Rogerio por su invitación y a todos ustedes por estar aquí acompañando y planteando sus preguntas. Por ahí quedó una pendiente que iba a hablar sobre eso, que es precisamente un texto que me resulta sumamente enriquecedor y que es el de Jana Lush, Erótica del duelo en los tiempos de la muerte seca, y ya no me dio tiempo. Si lo pueden leer, háganlo, es un texto magnífico, además es un testimonio entrañable también de un duelo sumamente significativo de Jana Lush. Bueno, pues les deseo buena noche, muchas gracias por estar acá y gracias a Joica por este espacio abierto para reflexionar y para poder compartir. Hasta luego.